Yo tiro de un hilo porque al final estos temas son como un tapiz enrevesado, ¿no? De grandes paradojas, de grandísimas paradojas, ¿no? Pero quizá, y a mí me gustaría explicar un poco cuál es el término, cómo nace el término ecológico orgánico, ¿no? en vincular a la alimentación. Antes que nada, quiero hacer un apunte en paralelo, ¿no? Yo creo que estamos enredados en un modelo de vida, en un sistema de vida, que es lo que pues, nos va conduciendo por esa autopista que comentaba antes José, ¿no? Y es una autopista que va generando una serie de problemas que los hemos provocado entre todos a través de este modelo de vida y que evidentemente los vamos a tener que cambiar entre todos. Aquí no vale que los cambiemos unos o poner la responsabilidad fuera. Aquí hace falta que todo el mundo se implique, ¿no? Y quizá una forma de implicarse ante el desasosiego que genera el ver con ejemplos, ¿no? Lo que está pasando y lo que se avecina es primero tomar conciencia, es decir, no mirar para otro lado, ¿no? Dicho esto, y empezar ahora a salpicar, voy a tirar de diferentes hilos, de este tapiz complejo. El primero es término, ¿no? Término. Bueno, antes, en paralelo, como os comentaba, explicar, por ejemplo, algo que ha pasado con la cocina tradicional. Vivimos en una sociedad donde la cocina tradicional de repente está en boga. Y es un concepto que es relativamente moderno. Moderno si lo miramos, si lo miramos con perspectiva histórica, con perspectiva hacia atrás. Cuando tú miras la bibliografía, te das cuenta que recetarios con el término cocina tradicional son tremendamente contemporáneos. Pueden tener 50, 60, 70 años. Quizá antes había alguno, muy pocos, seguramente me atrevo a decir que ninguno. ¿Y esto cuándo nace? Nace como reflejo ante una situación que se está viviendo. Es decir, cuando algo peligra, de repente aparece un efecto contrario de rebote que hace que algo se ponga en valor. Esto ocurre con la cocina tradicional. Empiezan a aparecer recetarios y cuanto más recetarios aparecen, quiere decir que eso, pues desde luego hay una sensación de peligro y que se está diluyendo, ¿no? Esto que pasó en su momento con la cocina tradicional está pasando en otros ámbitos. ¿Cuándo empezamos a ponerle apellidos a las cosas? ¿Cuándo empezamos a realmente interesarnos por que los productos sean ecológicos, biológicos, naturales, medioambientalmente sostenibles? Cuando de repente todo eso también se ve peligrar. Es decir, son como reflejos ante las cosas. ¿Cuándo aparece una vinculación tan importante a esa identidad del entorno? Cuando hay una globalización galopante que desde luego está dibujando la realidad que nosotros hemos conocido, al menos nuestros padres. O sea, nacen como reflejo ante todo eso. Cuando aparece el término orgánico, biológico, nace también como una filosofía, va tremendamente asociada a una filosofía, una filosofía que pivota sobre 3 puntos. El primero es el respeto al medio ambiente, es decir, algo tan sencillo como, oye, miramos a la naturaleza y aprendemos cómo la naturaleza se regula y gestiona la propia producción de los productos que en ella se contienen, ¿no? Cuando la agricultura, cuando el hombre arranca la agricultura, empieza a generar un modelo que está fuera de la propia concepto de naturalidad, es decir, cuando al final se coge una perspectiva muy corta, es cuando empiezan a desarrollarse, es verdad que producciones mayores, pero también problemas en la dimensión de la capacidad productiva de esos modelos, ¿no? Es decir, pero va asociado a otros 2 conceptos más, no solo el respeto a ese territorio y a esa convivencia con el mismo, sino el siguiente va asociado a cómo comemos, es decir, la manera de comer, una manera de comer también que está muy asociada a algo que también poco a poco nos vamos como separando de ello. No digo que es bueno ni malo, simplemente que nos vamos separando. Y el tercero es la medida en que no solo cómo producimos, cómo lo comemos, sino en la medida en que movemos esos alimentos, ¿no? Es decir, todo pivota en torno a una idea muy idílica de que los alimentos vivimos en relación de equilibrio en un medio ambiente. Bueno, todo eso está detrás de lo que en sí es el origen de los productos orgánicos ecológicos, como movimiento de repulsa a una producción que se desarrolla pues, en esos años 60-70, a raíz, como explicaba José Uranga, de un cambio de modelo, donde al final se produce muchísima cantidad de productos y que solamente son monocultivos y que solamente van enfocados a conseguir mayores producciones y desde luego se empieza a especular con la alimentación. Esto es un panorama. Reflejo de ese panorama, esta sensibilidad que estamos teniendo ahora y todo lo que son ¿cómo se dice? Las perversiones del sistema. ¿Perversión del sistema qué es? Bueno, pues al final nos encontramos que seguramente el sistema, quizás sea bueno o malo, es de producción de monocultivos, intensivos, con muchos pesticidas y con muchas cosas,
pero con una realidad, ¿no? Una realidad que es que empezamos a encontrarnos grandes problemas asociados a los mismos, los que ya se han contado, algunos implícitos, pérdida de sabor, pérdida de diversidad, pero también problemas que también van asociados, es la crisis de las vacas locas, de los pollos, todo esto. ¿Todo esto a qué nos lleva? A una sociedad cada vez más urbana, que es lo que somos, con una capacidad de ocio distinta a la que tenían mis abuelos y mis padres, con más tiempo para disfrutar. Si me lo permitís, no lo digo en forma despectiva, somos mucho más burgueses y evidentemente queremos vivir mejor, comer mejor y andar mejor. Es decir, ¿dónde aparecen las revoluciones? Donde hay alguien que tiene tiempo para pensar en ellas. Y ahora mismo hay un interés específico o un miedo asociado a la alimentación en un momento donde nos encontramos en esa gran paradoja que es que nos dirigimos al año 2050, donde va a haber 9.280 millones de personas en un mundo donde 3/4 partes de la población van a estar habitando en centros urbanos. Me parece que eran 200 ciudades con más de, no sé si eran 5 millones de habitantes en el mundo, y con una realidad que es por primera vez en la historia va a haber más gente ya viviendo en núcleos urbanos que en zona rural. Pensar que estamos hablando de que en 200 años, en 1800, el 3% de la población mundial vivía en ciudades. Y estamos caminando hacia esa realidad, ¿no? Una realidad donde la gente no quiere cocinar, donde hay una quinta gama, donde... Bueno, todo eso es algo que se convive, que convive ahora mismo con todo lo que es la realidad del día a día, ¿no? Bueno, pues en todo eso, dos de los conceptos que van asociados a la agricultura ecológica o biológica se han ido desintegrando. Uno es cómo comemos y el otro es qué hacemos con los alimentos una vez que están producidos. No en el cómo se producen, que es muy interesante y que hay que seguir trabajando en ello y ver qué soluciones le damos a esta, insisto, paradoja de la superproducción en el mundo y hay gente que cada vez quiere comer más y que quiere comer mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque esto supongo que ya se ha comentado y que todos lo sabemos, pero tenemos un gran problema y es que para conseguir una caloría de alimentos estamos gastando 7 en calorías de energía. Ahora mismo en las granjas ecológicas o biológicas se produce un 30%, se consume un 30% menos de energía que en una granja, se estima que una granja no convencional, pero queda absolutamente diluida cuando las cifras se ven de una forma mucho más amplia, que es que por cada una quinta parte del gasto de energía de producción se queda en la propia granja, las otras cuartas, quintas partes es en el transporte. Esta es la realidad en la que vivimos. Claro, esto entra aquí ya un concepto ético, que es unos espárragos que vienen de Argentina y que son ecológicos con su sello regulador, ¿son éticamente ecológicos consumirlos en Madrid? Estas son las preguntas. Yo no tengo respuesta, entre otros motivos porque aspiro, y porque soy una persona que soy gran defensor del territorio, por motivos, bueno, en otra ronda lo explicaré, me alargaré más. Yo evidentemente soy un gran defensor del territorio, de la naturaleza, de todo, por supuesto de la cultura, pero luego hablaremos de la naturaleza como concepto cultural, porque esto es otra de las cosas que va asociado también a lo orgánico y lo ecológico, que al final pensamos que es absolutamente natural y nanay de la China. Todo lo que nosotros consumimos ha pasado por el filtro de la cultura a lo largo de muchísimo tiempo para terminar siendo lo que nosotros hemos querido que sea. Entonces, ahora mismo eso se ha acelerado y estamos consiguiendo productos que no son lo que queremos que sean, pero en realidad el proceso es el mismo. Quizá ahora está más acelerado y hemos perdido la capacidad de caminar conjuntamente a lo que ese producto nos puede llegar a dar. Pero, ¿se iba a comentar algo? Estás hablando de conciencia medioambiental, del coste que tiene sí, un tomate. Estaba pensando, sí, que ahora mismo a mí una cosa que yo estaba diciendo que soy un gran defensor de la naturaleza, un gran defensor del territorio, un gran defensor de todo esto, pero también de los avances de la tecnología, todo con medida. Porque al final, a veces parece que son términos contrapuestos y hay una realidad que nos indica que el problema son el uso que hacemos de las tecnologías, el uso que hacemos de la ciencia, el uso que hacemos de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre sigo aspirando a que el día de mañana, dentro de 50 años, ese transporte que ahora mismo tiene esa huella medioambiental tan increíblemente tremenda, desaparezca porque consigamos mover las mercancías de una forma mucho más limpia. Yo creo que esto va a ser aquí empezarán a terminarse parte de los grandes conflictos éticos que hay en torno al movimiento de los alimentos en el mundo, que por otro lado, y todo hay que decirlo, es inevitable. Si vemos hacia dónde vamos, es inevitable. Pasa que seguramente puede haber realidades paralelas, ¿eh? El futuro seguramente esté predestinado de que tengan que vivir realidades paralelas.